Buenas, mi nombre es Eliu Rosario y el día de hoy vengo a hablarles sobre algunos dispositivos de entrada, específicamente de dos, el teclado y el mouse. Vamos a estar hablándoles sobre su definición, utilidad, estructura, tipos y cómo han ido evolucionando estos dos a lo largo del tiempo. Bueno, para comenzar vamos a dar una breve definición de qué es un dispositivo de entrada. Un dispositivo de entrada es aquel que permite ingresar datos e información a una computadora. También es el que permite proporcionar señales de control pues al computador. Ya sabiendo esto, podemos definir qué es el teclado. Pues como se dijo anteriormente, el teclado es un periférico de entrada o dispositivo de entrada que está formado por un sistema de teclas, las cuales contienen caracteres y estos caracteres al ser presionados son mostrados en la pantalla. La utilidad que tiene es que estas teclas al ser presionadas sean procesadas por el computador y estas se muestren en el monitor o pantalla. Bueno, estructura. Eh, el teclado está formado por cuatro bloques principales, que son el bloque de teclas alfanumérica, bloque de teclas numéricas, bloque de teclas de control y bloque de teclas especiales. Bueno, el bloque de teclas alfanumérica es uno de los principales, ya que son, son las que nos permiten ingresar texto a la computadora. Las teclas, el bloque de teclas numérico. El bloque de teclas numérico pues nos permite ingresar números de manera fácil y sencilla en el computador. Bloque de teclas de control. El bloque de teclas de control son las que van desde la tecla F1 hasta la F12 y estas sirven para hacer algunos atajos pues en el dispositivo. Bloque de teclas especiales. El bloque de teclas especiales son las que nos permiten hacer tareas específicas, como por ejemplo el control más C nos permiten en un texto seleccionar todo el texto. A continuación les voy a seguir hablando sobre los tipos de teclado que existen o pues los más utilizados, que son el teclado convencional, el teclado flexible, el teclado gamer, el teclado ergonómico, el teclado inalámbrico y el teclado multimedia. Bueno, el teclado convencional. El teclado convencional pues es un teclado estándar y puede decirse que es el que todos conocemos y también se dice que es la evolución de la máquina de escribir. El teclado flexible. El teclado flexible pues es uno de los teclados más utilizados, ya que su material hecho de plástico y silicona lo hace muy resistente a los golpes. Además que, como su nombre lo dice, permite ser doblado y plegado y llevado en espacios reducidos. Eh, el teclado ergonómico. El teclado ergonómico pues está diseñado para extensas horas de trabajo y ayuda más bien a prevenir o reducir dolores provocados por las malas posturas. Eh, el teclado gamer. El teclado gamer, como su nombre lo dice, es un teclado que está especialmente para juegos, aquellos que son amantes de los juegos de computador. El teclado inalámbrico. El teclado inalámbrico es aquel que no necesita de un cable de conexión y también es bastante utilizado
y bastante fácil de transportar de un lado a otro. Y por último, el teclado multimedia, que a diferencia pues del convencional, este trae teclas como play, stop y volumen, las cuales pues controlan el software de reproducción. Eh, a continuación, mi compañero les va a seguir explicando sobre la evolución que el teclado ha tenido a lo largo del tiempo. Buenas, mi nombre es Luis Matorazo, espero que estén bien. En este video voy a terminar de abarcar el tema del teclado. Para ello les hablaré de la evolución, las tendencias y los posibles daños que pueda tener. Posteriormente les explicaré sobre el mouse y de su funcionamiento. El objetivo de este video es explicarles de manera general, detallada y simplificada sobre dos de las partes fundamentales del computador y así poder tener un poco más de conocimiento sobre la tecnología que más utilizamos. Para saber sobre el origen del teclado nos remontamos al año 1714, cuando el fabricante y creador de máquinas de coser de Remington diseñó la primera máquina. En 1946 el teletipo comenzó a utilizarse en los ordenadores ENIAC, el cual tenía un lector de tarjetas perforadas. Estas perforaciones, también conocidas como key punches, se generaban para introducir los datos eh, registrados en la tarjeta mediante el teletipo y posteriormente eran leídos por el lector de tarjetas para descodificar dichas perforaciones y convertirlas en datos. Más adelante, con la llegada de la máquina de escribir eléctrica, fue uno de los avances decisivos para la fusión entre el ordenador y la máquina de escribir. Este proyecto, liderado por Fernando Cobarto en 1964, en colaboración con varias empresas, desarrollaron un sistema de información llamado Multit, dotado de una pantalla y de una máquina de escribir, en el que por primera vez las personas podían ver lo que escribían. Esta máquina no tuvo gran éxito. En 1987 se creó el MF2 o teclado extendido. Este es un teclado que se desarrolló con un modelo estándar AT, el cual es un teclado que tiene 12 teclas de funciones, la ETS y los números a la parte derecha. Pero en este teclado se le anexaron más teclas. Más adelante, la desaparición del cable y sustitución por los sistemas inalámbricos fue un salto tecnológico muy importante, y no solo para el teclado, sino también para el mouse. La comunicación con el ordenador se hace a través de Bluetooth u ondas de radio, liberando así la mesa de trabajo y los puertos del ordenador. Por último, llegamos a la desmaterialización completa del teclado, porque ya vemos que lo podemos utilizar en los celulares, como por ejemplo para enviar algún mensaje de texto a otra persona. No necesitamos de ningún cable ni nada por el estilo. En las tendencias del teclado tenemos el mejor teclado de alta conectividad. Este es un teclado inalámbrico que posee una batería de larga duración que lleva pilas AA y AAA y lo puedes utilizar para cualquier tipo de tareas. También tenemos el mejor teclado moderno llamado Pictec RGB Gamer. Este teclado posee unas bellas luces LED y también lo puedes utilizar para cualquier tipo de tareas o para jugar videojuegos. Y si buscas un teclado para videojuegos, está el Rainbow. Este teclado tiene unas teclas muy suaves, las cuales las puedes pulsar con facilidad. Los posibles daños que puede tener el teclado serían, primero, las teclas trabadas. Esto lo puede causar que el teclado esté sucio y lo mejor sería hacerle un mantenimiento para ver si funciona. Segundo, que se escriban caracteres incorrectos. Esto lo puede generar una mala configuración y lo mejor sería configurarlo. Tercero, que no lo reconozca el computador. Esto lo puede causar un cable malo y lo mejor sería probarlo en otro computador. Ahora les hablaré sobre el mouse, o también conocido como ratón. Este es un dispositivo utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza con una sola mano. El mouse funciona captando el movimiento
El usuario lo imprime y este lo traduce en la pantalla con un cursor o puntero. Incluir el teclado y el mouse han evolucionado demasiado a lo largo de la historia, llegando a un gran avance tecnológico actualmente, facilitándonos el desarrollo de las tareas. Por eso es bueno tener mayor conocimiento sobre estos dispositivos que son fundamentales para el computador y para nosotros. Bueno, esto es todo, espero les haya gustado y hasta luego. Buenas, mi nombre es Omar Bustos. Les voy a hablar acerca de la estructura del mouse, los tipos de mouse y la evolución del mouse. Bueno, empezamos con la estructura del mouse. El mouse está estructurado de manera externa por tres botones, un botón derecho y un izquierdo, y en el centro tiene un scroll que es como una ruedita que sirve para el desplazamiento. El botón derecho sirve para el menú contextual y el izquierdo sirve para abrir y para seleccionar eh, en el dispositivo. Eh, Tiene una carcasa y tiene un cable que tiene un conector que puede ser PS2, que son antiguos, y los actuales, que son los conectores USB. De manera interna, la estructura varía de acuerdo al tipo de mouse. Hay dos tipos principales, el mecánico. El mecánico está compuesto por una esfera de goma, tiene unos discos, los cuales tienen unos rodillos y tienen un detector y unos diodos, y tiene los pulsadores, que son lo de los botones. La estructura del mouse óptico, que es el otro tipo, este ya no cuenta con la esfera de goma, sino que tiene un sensor óptico, el cual consta de una cámara, un lente y un LED y un espejo. Eh, y también tiene los pulsadores de los botones. Así está estructurado el mouse. En cuanto Ahora les voy a hablar de los tipos de mouse. Existen varios tipos de mouse. Los más comunes son los siguientes. El primer tipo es el mouse mecánico, que fueron los primeros eh, que se crearon en aparecer. Estos constan de una esfera de goma en la parte inferior, que se encargan de mover unas ruedas que generan unos pulsos en respuesta a los movimientos del dispositivo. Estos fueron como les dije, los primeros que surgieron y ya hoy en día están descontinuados. Los que aún están por ahí en vigencia son porque los han mantenido. Como segundo están los mouse ópticos. Estos son los que se usan actualmente. Estos mouse tienen un pequeño foco llamado LED, que tiene una luz parpadeante y tienen un sensor que capta la información y lo hace de manera como una fotografía de la estructura donde se encuentra el dispositivo, y así determina si el ratón se mueve o cambia de posición. Estos mouse ópticos son los más utilizados hoy en día, como les dije, por su precio, por su bajo costo, ya que son más, de acuerdo a que llevan el sensor, son más económicos en su fabricación. Y aunque tienen un pequeño defecto, que son intermitentes, pero cumplen con las tareas básicas de las personas. Luego existen los tipos de mouse láser. Estos son mucho más sensibles y más precisos. Son parecidos a los ópticos, pero estos no tienen un sensor óptico, sino un sensor láser, el cual les da mucho más estabilidad y mucha más precisión. Estos son muchísimo más costosos que los ópticos y por ello los utilizan para las tareas más que necesitan más precisión y estabilidad. Luego continuamos con los mouse de tipo ergonómicos. Estos tipos de mouse ergonómicos o ratones ergonómicos hacen referencia a la comodidad y buscan mantener siempre la posición natural del brazo de la persona, para así evitarle lesiones o enfermedades en la mano. Eh, Generalmente estos siempre son de manera vertical. Y finalizamos con el tipo de mouse inalámbrico. Estos mouse inalámbricos son otro tipo de mouse que podríamos denominar ratones sin cables. Y estos utilizan un puerto USB como receptor, que es el encargado de transmitir
los movimientos al dispositivo. Estos generalmente usan pilas u otro dispositivo de carga y tienen como característica principal que al no tener cables pueden manejarse libremente por el escritorio sin tener problemas. Ahora vamos a pasar a la evolución del mouse. Todo comienza en la década de los 60, en 1963, cuando el estadounidense Douglas Engelbart inventa el primer prototipo de lo que hoy denominamos como ratón informático. Este aparato era pequeño y estaba hecho en madera y tenía un botón rojo en su parte superior y en la parte inferior tenía dos ruedas metálicas, una vertical y una horizontal. Este prototipo al principio se llamaba indicador de posición XY para un sistema de virtualización y luego lo llamaron ratón o mouse en inglés, y lo llamaron así porque por su parte lateral salía un cablecito que tenía la forma similar a la cola de un ratón. Luego, semanas después, la empresa alemana Telefunken lanza un mouse que tenía una bola de goma interior, la cual era la encargada de recepcionar las coordenadas. Este se podría decir que fue el primer mouse que se comercializó en la historia. Luego después se lanzan en 1973 los computadores Xerox, Xerox Star, Xerox Altos. Estos computadores ya eran de PC de escritorios y traían una interfaz gráfica, la cual incluía los mouse. Y digamos que ahí se empezó como a utilizar el mouse en los computadores. Se empezó a comercializar. Luego, en 1983, Apple lanza su famosa computadora llamada Lisa, la cual también incluía el mouse, pero esta tenía como característica principal que el mouse ya no tenía la bola de goma, sino que le incorporaron una esfera de metal. Y tenía como tendencia de que el mouse poseía un solo botón. Y así lo utilizaron durante 20 años en la empresa con todos los dispositivos que lanzaron. Todos los mouse tenían un solo botón con la esfera de metal. Luego, en 1999, Microsoft da un vuelco total a la evolución del mouse y lanza el IntelliMouse. Este IntelliMouse ya no tenía la esfera ni metálica ni de goma y ya pasó de ser el mouse mecánico a óptico, y ya empezaron a utilizar un sensor óptico infrarrojo, y estos mouse son los que utilizamos hoy en día, que son los ópticos. Ahí de esta manera se dio paso del mouse mecánico al mouse óptico. Luego después aparecen los touchpad. Tecnológicamente hablando, este término en inglés se refiere a panel táctil, los cuales se encargan de controlar el cursor y de navegar sobre la interfaz gráfica. Los paneles táctiles se encuentran comúnmente en la parte inferior de los teclados de los computadores portátiles, y estos reemplazan al mouse común en los ordenadores de sobremesa. Los paneles táctiles se caracterizan por ser siempre rectangulares y siempre están acompañados de 1, 2 o 3 botones, los cuales también reemplazan los botones del mouse. Luego, actualmente en el 2009, aparece el Magic Mouse. Estos fueron fabricados y comercializados por la empresa Apple.
Con esta nueva tecnología el usuario podía interactuar por medio de gestos con los dedos con la computadora. Por ejemplo, podía desplazarse, eh, acercar, alejar, podía utilizar las funciones de los botones del mouse y todo esto lo hacía de manera virtual mediante un software. Estos Magic Mouse están fabricados de vidrio, de un vidrio templado, y en Latinoamérica se fabricaron algunos con acrílico, esto para reducir sus costos. Entonces, esos son como los más actuales. Eh, Hablando de las tendencias del mouse, podemos decir que los más utilizados son los mouse ópticos. Hoy en día se utilizan más que todo los mouse que son inalámbricos. Y esa sería como la tendencia más utilizada. Ya los que utilizan los Magic Mouse u otros mouse más tecnológicos ya lo hacen para tareas más forzosas. Eh, bueno, eso fue todo en mi exposición. Espero que les haya gustado y sea de su agrado. Muchas gracias.